Hola, soy Richard Murphy, y este es el 28º video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria que estoy presentando, y que se está realizando de manera conjunta con la Universidad de Sheffield, donde trabajo como profesor de práctica contable, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza Internacional para el Presupuesto Abierto. En este video, analizaremos en detalle el análisis del efecto de contagio o spillover, habiendo introducido su importancia en el video 26. Mi colega de la Universidad de Sheffield, Andrew Baker, con quien co-creé el concepto de evaluaciones cualitativas de los efectos de contagio o spillover, tiene esto que decir sobre ellos. ¿Qué es el efecto de contagio o spillover? En los principios de Gift, las evaluaciones de los efectos de contagio o spillover son una forma aspiracional de transparencia tributaria, un estándar oro. Los sistemas tributarios a menudo reflejan muy poco en términos de diseño consciente. Es decir, es más común que evolucionen como una serie de decisiones idiosincráticas individuales a lo largo del tiempo, en lugar de formar parte de un plan coordinado. En consecuencia, se presta muy poca atención a cómo esas decisiones, políticas, procedimientos y características interactúan para crear un sistema tributario, y si se cohesionan para producir un sistema tributario que funcione correctamente en su conjunto. Como resultado, es común que algunos elementos y características de un sistema tributario representen riesgos o incluso socaven el funcionamiento de otras áreas y elementos de ese mismo sistema tributario. Las bajas tasas de impuestos corporativos pueden, por ejemplo, fomentar el traslado de ingresos a estructuras corporativas, lo que a largo plazo puede afectar negativamente la base impositiva de un país. Este es un ejemplo de un efecto de contagio o spillover. Esas mismas bajas tasas de impuestos corporativos también pueden representar riesgos para los sistemas tributarios de otras jurisdicciones, especialmente cuando ofrecen tasas o exenciones fiscales tan generosas que algunos actores corporativos y personas de alto patrimonio neto se sienten atraídos a reorganizar sus actividades y registros para aprovechar tal generosidad. Así es como puede desarrollarse el estatus de un territorio como paraíso fiscal. Este fenómeno, donde las características de un sistema tributario impactan otras características de ese mismo sistema, o características de un sistema fiscal en otro lugar, son ambas formas de desbordamiento tributario. Informar y documentar estos desbordamientos permite a los gobiernos y organizaciones internacionales tener una mejor comprensión de dónde están los riesgos, a menudo no intencionados e ignorados, en los sistemas tributarios. La mayoría de los cuales surgen como resultado de su diseño claramente descoordinado y no sistemático. Existen metodologías para evaluar el riesgo de derrama, y de hecho, nuestra propia investigación ha propuesto y desarrollado un marco para ello, pero los gobiernos necesitan trabajar con expertos y organizaciones internacionales para acordar e implementar un método de evaluación de derramas y reportar sobre estos riesgos de desbordamiento. Creemos que realizar evaluaciones de los efectos de contagio o spillover permitirá a los gobiernos comprender mejor las características de diseño y los defectos en sus propios sistemas tributarios. Además, explican cómo el perfil de riesgo dentro de su sistema tributario podría abordarse mediante un programa específico de reforma que les ayudaría a alcanzar sus objetivos declarados de manera más efectiva y a mejorar el rendimiento de los ingresos. Poner esta información y los hallazgos de dicho análisis en el dominio público también permitirá un debate público más completo e informado sobre el desempeño del sistema tributario e identificar trayectorias de reforma deseables. Realizar una evaluación de los efectos de contagio o spillover permitirá lo siguiente: aumentar las tasas impositivas adicionales sin ampliar o extender la base tributaria. Identificación de debilidades en el funcionamiento de la ley tributaria, y cómo y dónde la aplicación de las normas tributarias podría ser más efectiva. Identificación de medidas específicas para mejorar la gestión tributaria general de la economía. Establecer si los incentivos y otras medidas gubernamentales para fomentar comportamientos particulares integrados en el sistema tributario están cumpliendo con sus objetivos originales, o si están teniendo consecuencias no deseadas y distorsionadas, como lagunas legales explotables, o crear incentivos que socaven otras partes de la base impositiva. Determinar el grado de cumplimiento tributario, incluyendo si grupos e individuos están pagando sus cuotas adecuadas de impuestos, o si la carga recae inapropiadamente en los que cumplen con la ley o en aquellos que no tienen los medios para explotar lagunas legales. Evaluar el desempeño de la autoridad tributaria, si cuenta con los recursos adecuados y si los fondos se están utilizando de la mejor manera. Y finalmente, evaluar las relaciones tributarias internacionales y las vulnerabilidades, especialmente frente a formas específicas de competencia fiscal llevadas a cabo por otros países. Esta es la transparencia tributaria de estándar oro,
pero creemos que debería ser el objetivo final de toda autoridad tributaria. Y deben trabajar hacia este objetivo con actores de la sociedad civil y la comunidad internacional. No hay tiempo aquí para explicar cómo se lleva a cabo una evaluación de derrama tributaria, pero, en esencia, el proceso es bastante sencillo, tal como se explica en el capítulo 12 de la publicación de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, haciendo que los impuestos funcionen, que Andrew Baker y yo coescribimos. El objetivo de una evaluación de los efectos de contagio o spillover es evaluar dichos efectos de tres maneras. La primera es la forma en que los desbordamientos existen dentro de la economía doméstica. En otras palabras, cómo un impuesto o un problema administrativo dentro de un país impacta en otro impuesto o problema administrativo dentro del mismo país. Este es un ejercicio relativamente autónomo. La segunda forma de llevar a cabo una evaluación de los efectos de contagio o spillover es evaluar los desbordamientos internacionales. Este proceso se realiza en dos partes, lo que significa que en total se llevan a cabo tres evaluaciones de contagio o spillover. La primera evaluación internacional considera la amenaza que el sistema tributario del país evaluado representa para otros países. Estos son riesgos generados por ello. Mientras que el segundo evalúa la vulnerabilidad del sistema tributario del país a una pérdida de ingresos como consecuencia de las políticas tributarias de otros países. En otras palabras, su vulnerabilidad a riesgos provenientes de otros lugares. La metodología de evaluación del desbordamiento tributario se basa en la suposición de que un buen impuesto o una buena medida de política tributaria es aquella que no debería causar daño a otro impuesto o medida de política tributaria, ya sea en la misma jurisdicción o en otras jurisdicciones. En este sentido, el sistema de evaluación se centra en identificar y aliviar los efectos negativos y costosos. Dado que, en general, parece que los efectos negativos de los impuestos son mucho más comunes que las medidas tributarias que tienen un efecto reforzador al apoyar positivamente otras partes del sistema tributario, esto debe considerarse una fortaleza del sistema de evaluación. En el marco que se ha desarrollado, los riesgos generados por partes específicas del sistema tributario se califican en una escala del 1 al 5. Las puntuaciones se otorgan basándose en la recopilación y documentación de prácticas reales obtenidas de las impresiones de una variedad de partes interesadas derivadas de las interacciones y experiencias dentro del sistema tributario. Esas partes interesadas podrían ser extraídas de todas las mencionadas en el video 5 de esta serie, que son el gobierno de la jurisdicción, su tesorería, su autoridad fiscal, si es diferente, su legislatura, sus contribuyentes, posibles contribuyentes, reguladores internacionales y la sociedad civil. Sin embargo, podría ser beneficioso dar más peso a aquellos con experiencia práctica en impuestos. Una puntuación de 5 indica un mal desempeño en términos de efectos de contagio o spillover y la generación de altos riesgos de efectos colaterales o vulnerabilidades significativas. Una puntuación de 1 es la mejor posible. Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será el riesgo general de efectos de contagio o spillover y las vulnerabilidades dentro de un sistema tributario. Para llevar a cabo la evaluación, se prepara una cuadrícula de evaluación. Nuestro ejemplo utiliza una cuadrícula de 8 por 8 casillas, como un tablero de ajedrez. Los elementos a comparar se acuerdan previamente. Estos pueden incluir impuestos, aspectos de la administración tributaria y políticas gubernamentales. Así es como podría verse una cuadrícula de evaluación del efecto de contagio o spillover doméstico del Reino Unido. Para completar la cuadrícula, primero se considera el tema en la línea horizontal superior, y luego se evalúa en qué medida es socavado por los temas listados en la columna vertical de la izquierda. Si el riesgo es alto, la calificación es 5. Si es bajo, la calificación es 1. Quiero enfatizar que la calificación es subjetiva. Podría ser preparada por un individuo. Podría acordarse en una discusión grupal. Podría ser un agregado de puntuaciones individuales. Se podría dedicar mucho tiempo a cada pregunta. Alternativamente, se podrían buscar reacciones rápidas. Creemos que ambas son útiles y aportan beneficios. Sería bueno resumir las razones para llegar a una conclusión en cualquier caso. Así es como se ve nuestra versión del análisis de los efectos de contagio o spillover doméstico del Reino Unido.
Sugerimos codificar la cuadrícula por colores para enfatizar las calificaciones de riesgo. En esta evaluación, nada fue calificado como 1, que se colorearía de verde claro, o 2, que sería azul claro. La evaluación del efecto de contagio o spillover muestra que el sistema tributario doméstico del Reino Unido está fuertemente socavado por amenazas de la política tributaria del país, que ha sido antagonista con los impuestos. Una administración tributaria con falta de fondos y un sistema débil de administración de empresas y fideicomisos que facilita el fraude. Esencialmente, esto muestra que incluso si un sistema tributario parece ser internamente coherente, puede verse socavado por una mala administración, un pobre apoyo político o la falta de financiamiento gubernamental. Una evaluación completa del efecto de contagio o spillover implicaría completar 3 cuadrículas de 8 por 8. Una marca neutral en cada cuadrado sería 3. Un sistema tributario neutral tendría una puntuación de 192 en ese caso, para cada cuadrícula. Una puntuación más alta representa un sistema tributario arriesgado. Una puntuación más baja es un sistema de bajo riesgo. La evaluación del efecto de contagio o spillover puede ser menos complicada y costosa de realizar que un análisis de brecha fiscal, aunque tendemos a pensar que una evaluación del efecto de contagio es mejor vista como una forma de explicar un análisis de brecha fiscal. El propósito de un análisis del efecto de contagio o spillover es informar el debate sobre el desarrollo de un sistema tributario efectivo para una jurisdicción. Es por eso que creemos que son importantes y un componente vital en el arsenal de la transparencia tributaria. Están dirigidos a implementar sistemas tributarios que funcionen para el máximo beneficio de todos en la jurisdicción.